Hola, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Me presento. Mi nombre es Yasna González Aravena. Soy coordinadora nacional de egresados y empleabilidad y en nombre de la Dirección de Experiencia de Estudiantes y Egresados de Santo Tomás les doy la más cordial bienvenida. Antes de comenzar esta charla, y como vieron por ahí en algunos mensajes, tenemos algunas recomendaciones respecto de la conexión en nuestra plataforma GoToWebinar. Primero, les sugerimos siempre si están teniendo problemas conectarse desde Google Chrome, cerrar las otras páginas, aplicaciones y o programas que puedan mantener abiertas en su equipo. Tercero, también respecto del audio, revisar y ajustar el audio del equipo, revisar el audio de la plataforma en el panel que está a la derecha de la pantalla o de sus celulares. Ahí tienen que buscar un panel de control que hay, donde también está el acceso al chat. Si ya has aplicado nuestras recomendaciones y aún mantienes inconvenientes, por favor escríbenos a través de este chat. Y también a través de este mismo chat vamos a estar respondiendo consultas o dudas que tengan a medida que vamos realizando la presentación. Lo otro, también nos pueden ir ahí escribiendo desde qué lugar nos están viendo, desde qué sede son egresados. Bueno, como parte del ciclo de webinars, habilidades blandas, bienestar y calidad de vida, hoy se desarrollará el webinar denominado Estrategias para el manejo del estrés en el entorno laboral. Seguimos sorteando momentos difíciles y en Santo Tomás queremos continuar apoyándolos. En este encuentro podrás comprender qué es el estrés laboral, cómo nos afecta y adquirir nuevas herramientas para el diseño de una estrategia personalizada de afrontamiento adecuado de estrés laboral. Para hablarnos sobre este tema, hoy nos acompaña Verónica Yáñez Silva. Verónica es fundadora de Corpo Creativa, actriz en la Escuela de la Mancha, psicóloga de la Universidad Diego Portales, también es diplomada en integración cognitivo corporal, método Pilates y coaching ontológico. Cuenta con 2 años de experiencia en desarrollo de personas en el mundo organizacional, especializándose en comunicación y bienestar, diseñando intervenciones en el ámbito organizacional para decenas de empresas en Chile, Perú y Argentina y miles de personas de los más diversos perfiles. Comenzamos con la presentación de Verónica y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Yasna, por tu presentación. ¿Se escucha lo que estoy hablando en este momento? Sí, Escuchamos, pero nos falta que actives tu cámara. perfecto. También nos está acompañando Claudio Aranda, nuestro intérprete en lengua de señas, así que también le damos la más cordial bienvenida y agradecerle también su presencia. Perfecto. Ahora sí, me ven y me escuchan, ¿cierto? Te vemos y te escuchamos. Muchas gracias, Vero, por estar acá, por acompañarnos. Bienvenida nuevamente. Muchas Así que gracias. Y saludos ahí a Claudio, ahora te veo en pantalla. Claudio también, muchas gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, quiero invitar a todas las personas que estén conectadas y que vayan conectándose a que usen el chat, que lo utilicemos como una herramienta para vincularnos, para conectarnos. Si hay personas no oyentes o sordas, ustedes explíquenme bien cuál es la palabra correcta, comenten en el chat, queremos saber si están conectados o no. Y quiero pedirte, Yasna, inmediatamente que antes de comenzar hagamos un sondeo para ver desde qué regiones se conectan. perfecto. Vamos a activar entonces nuestro primer sondeo de la tarde y vamos a ver desde dónde nos están viendo todos nuestros egresados y estudiantes. Ya nos acompañan egresados y estudiantes. Aquí vamos a activar el sondeo. Todos van a ver en pantalla una pregunta y unas alternativas, así que les vamos a pedir que seleccionen. Tenemos el sondeo abierto. Vero, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Estoy aquí atenta al resultado del sondeo. ¿Me escuchan a mí? Sí, escuchamos. Ya tenemos un 84% que ha votado
Así que te ¿Ya? voy a ir viendo, Vero, las respuestas del sondeo. No sé si por chat las personas que están conectadas pueden ver el recuadro, que nos digan por chat si pueden ver el recuadro con las respuestas, con los resultados de este sondeo. Voy a cerrar el sondeo, las preguntas, y te cuento, un 16% apuntó la alternativa que indica Araucanía, los ríos, los lagos Aysén o Magallanes. Un Perfecto. 22% de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, un 35% de la región metropolitana, un 11% entre Valparaíso, Coquimbo y Atacama y un 16% en Tarica y Parinacota y Antofagasta. Así que Perfecto. estamos bien, bien diversos. Me Bueno, encantó. te Y vamos a... Dime, Yasna, dime que te interrumpí. doy el pase entonces para que inicien la Ya, presentación, compartas pantalla. ya. Es que eso es lo que estoy viendo porque no estoy pudiendo compartir la pantalla. Esperen. Ah, dame un momento. Te voy a aquí a habilitar como presentador y ahora sí ya deberías poder compartir pantalla. Ya. Compartir pantalla. Y Ahí sí, estamos. perfecto. Estamos, sí. Ya, súper. Bueno, ahora sí damos inicio de forma oficial a lo que nos convoca hoy día, que son las estrategias para el manejo del estrés laboral en el contexto de pandemia en el que estamos. Yasna ya me presentó, solamente quiero agregar que yo soy fundadora de Corpo Creativa, somos un equipo de personas, somos una consultora que tenemos doble militancia, venimos del mundo de las artes y del mundo de las ciencias de la salud, kinesiología, psicología y también del coaching ontológico. Y todo esto que vamos a ver hoy día lo hemos preparado con mucho cariño, un equipo multidisciplinario, como les cuento, y tiene la mirada de la psicología, de las artes corporales, como el pilates, el teatro, la danza, que también tienen mucho que decir acerca del estrés y del bienestar, sobre todo. Y espero que les sirva, que les sea útil y que al final del webinar se puedan llevar una herramienta concreta, que es lo que vamos a hacer para ponerle patitas y concretar esta intención que tenemos todas las personas de gestionar mejor nuestro estrés. Los y las invito desde ya a que comenten todo lo que quieran por el chat, preguntas, comentarios, inquietudes, opiniones personales. La idea es que esto sea un diálogo. Y cada cierto tiempo vamos a ir leyendo esos comentarios, ahí Yasna me va a ayudar con eso. Bien, entonces, quiero partir contándoles de dónde viene la palabra estrés. Viene del inglés stress, es tensión o presión, y el estrés es una respuesta del organismo. El estrés no es malo o bueno en sí mismo, sino que es una respuesta del organismo completo ante un estímulo que exige más, eh, una respuesta más grande de nosotros, ¿sí? Estoy tratando de ver aquí, discúlpenme que se me movió toda la pantalla. Ya, es una respuesta a un estado de alerta fisiológica. Ahora sí, me había tapado nuestra imagen la pantalla. Vamos a ver que lo que percibimos como peligroso, como amenazante, varía de persona en persona. Ahí sí. Entonces, EUS3 es la respuesta que nosotros tenemos de modo natural cuando estamos en situaciones que nos demandan una activación, pero que no nos significan un malestar psicológico. Hay un montón de situaciones que también generan una respuesta de estrés en el organismo, pero cuando esa respuesta es positiva se llama eustrés. Por ejemplo, cambiarse de casa, iniciar los estudios, terminar los estudios, casarse, son todos factores estresores. La diferencia es que no necesariamente nos llevan a un nivel patológico o a un malestar, pero sí nos demandan, en tanto cambios que son, una respuesta del organismo de subir un poquitito nuestra activación. El estrés entonces no es dañino en sí mismo,
es una respuesta adaptativa. Véanlo así, si nosotros no subiéramos un nivel cuando tenemos que enfrentar estos cambios, no podríamos adaptarnos de forma exitosa a la vida. Es una respuesta adaptativa al estrés, es la reacción que tenemos muchos animales y plantas y los seres humanos cuando el entorno lo demanda para adaptarnos a él. Ya, vamos a ver en qué consiste esta respuesta que es bien sistémica, que implica lo cognitivo, implica lo emocional y nuestro comportamiento. Distrés es lo que coloquialmente nosotros llamamos estrés. Técnicamente la palabra es distrés y eso es o aparece cuando los esfuerzos que estamos haciendo son excesivos, tanto desde el punto de vista del cuerpo como psíquicamente. El distrés tiene efectos negativos en nuestra salud física, en nuestra salud psíquica, afecta nuestras relaciones familiares, personales, laborales, nos hace sufrir, nos desgasta y nos produce un desorden fisiológico, es decir, afecta al organismo de muchas maneras que vamos a ver. Ese es el distrés. Si ustedes se fijan, es una delgada línea, ¿ya? La diferencia, creo yo, fundamental está en que el distrés o el estrés negativo nos hace sufrir, nos hace pasarlo mal y nos enferma. El estrés laboral, esta es la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, pero tiene una letra chica que me gustaría plantearles a ustedes y que comenten. Acá dice, es el resultado del estrés laboral del desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que se ve enfrentado un individuo por un lado versus los conocimientos y las capacidades del individuo. Las capacidades del individuo. Yo creo que esta definición es un poquito resbalosa porque las capacidades que tenemos las personas también tienen que ver con lo que el entorno nos provee, con lo que la organización donde trabajamos nos provee. Esas capacidades no son del todo nuestras, sino que tienen que ver con los recursos que nos provee la organización, por ejemplo. Y nuestras capacidades también tienen limitaciones muy humanas, como el nivel de energía, la cantidad de horas que podemos estar en un día trabajando de manera eficiente y sin desgastarnos mucho. Recuerdo yo que antes del estallido social y de la pandemia era muy habitual encontrar ofertas de trabajo donde el pedido eran personas que pudieran trabajar bajo presión. No sé si se acuerdan. Y eso hoy día tiene otro tono, creo yo. Creo que ya el tema del estrés laboral y de la presión no está tan normalizado. Si bien lo estamos viviendo hoy día más que nunca, nos estamos también dando cuenta de lo tóxico que puede ser vivir permanentemente bajo presión o en un estrés crónico. Entonces, ¿cuáles son algunos estresores laborales que podemos encontrar? Las exigencias inherentes al mismo trabajo. Hay trabajos que por su naturaleza son especialmente estresantes. Por ejemplo, hoy día en pandemia, todos los trabajos que tienen que ver con una interacción constante con otras personas, los trabajos que tienen que ver con servicios, por ejemplo, los trabajadores de la salud, los docentes, son personas que se enfrentan a un trabajo altamente exigente, que tienen riesgo de burnout por la naturaleza de su trabajo. Conflictos en las funciones, cambios constantes de una actividad a otra, eso también tiene que ver con cambios de horarios, de cambios de formato de trabajo, que es algo que en la pandemia nos ha pasado. Ambigüedad de las funciones, alta carga laboral y responsabilidades excesivas. Todos esos factores pueden ser factores estresores en el trabajo. Eso y sin duda muchos más que ustedes pueden también ir comentando. Y aquí te quiero pedir, Yasna, si puedes continuar con las preguntas. Me gustaría saber qué es lo que más ha estresado a las personas en esta pandemia. Creo que tenemos dos preguntas que tienen que ver con eso. Mira, luego de la pregunta de la región, desde donde estaban conectados, está la pregunta, ¿cuál es tu situación laboral actual? ¿Es Perfecto, activo? sí. Perfecto. Y aprovechen Entonces, ahí de comentarnos. sí, vamos a iniciar el sondeo para que puedan ir contestando la alternativa que los identifique. ¿Cuál es tu situación laboral actual? Ahí ya pueden ir contestando. ¿Cuál es tu situación laboral actual? Tienen 5 opciones de respuesta, marquen una sola
Vamos en un 64% de votación. Vamos a esperar a alcanzar el máximo para cerrar este sondeo. Y me quedé con la duda de si habían personas sordas que estaban conectadas, para que ahí me comentes, Yasna, qué nos pudieron decir en los comentarios. Déjame ver. Tendremos que preguntarles por el chat. Ahí les preguntamos por el chat. Bueno, respecto al sondeo, voy a cerrar el sondeo. Ya hemos alcanzado un 89% de respuesta. Y te cuento, un 33% seleccionó la opción de trabajo telemático, un 21% trabajo presencial, un 14% está con una modalidad mixta, un 16% está en busca de trabajo y otro 16% marcó la opción otros. O sea, el máximo de nuestra audiencia está con trabajo telemático seguido por trabajo presencial. Perfecto. Y acerca de los factores que más los han estresado en la pandemia, que es la siguiente pregunta. Perfecto, voy a activar entonces el siguiente sondeo. ¿Cuál ha sido tu principal fuente de estrés laboral? Exacto. Entonces también vamos a iniciar este sondeo para que ya puedan ir contestando. Ahí ya está abierta la opción de respuesta. ¿Cuál ha sido tu principal fuente de estrés laboral? Yo estoy aquí atenta esperando la respuesta. Perfecto, ya vamos en un 78% ya agotado, así que vamos a esperar que el máximo conteste este sondeo para cerrar. Si hay Perfecto, ya algún factor estresor que no está en la pregunta, también lo pueden compartir en el chat. exacto. Voy a cerrar ya este sondeo y vamos a ver la respuesta. Un 25% indica que su principal factor de estrés ha sido conciliar el trabajo y familia. Un 16% la incertidumbre laboral y económica. Un 31% la sobrecarga de trabajo. Un 9% indica otras causas y un 19% todas las anteriores. La mayor votación estuvo ahí en la sobrecarga de trabajo, seguido por conciliar trabajo y familia, y bueno, igual hubo un porcentaje no menor que indicó todas las anteriores. Estamos bien estresados y estresados. Me identifican todas sus respuestas. Ya. Entonces, bueno, todo lo que ustedes están comentando y están diciendo es una realidad país. Esta es una publicación del 5 de abril, no hace tanto tiempo. El estrés laboral dice el principal trastorno ocasionado por la pandemia en Chile, en salud mental. Indudablemente el tema de la salud mental se ve muy afectado en contexto de pandemia por el estrés laboral, por las cuarentenas, por la situación sanitaria, por la situación económica. Y el estrés es un problema de salud mental y cuando el estrés se hace crónico, tiene derivadas que son aún más riesgosas y que afectan más a la salud, como lo son el burnout, el estrés postraumático y la depresión, que pueden darse como consecuencias
un cuadro de estrés prolongado. Esta es una entrevista a Marianne Krauss, ella es especialista, psicóloga especialista en depresión, y nos habla, entre otras cosas, de quiénes son los grupos más afectados, los migrantes, los niños, las personas de la tercera edad, y cómo los síntomas de estrés postraumático pueden verse varias semanas después del evento traumático que los originó. Todo esto no es para que nos estresemos más, sino es para que le demos importancia al manejo que vamos a hacer del estrés. Y vamos hacia allá. Entonces, veamos cómo funciona el estrés desde el punto de vista fisiológico en nuestro cuerpo. La gran protagonista acá es una hormona llamada cortisol. Entonces, cuando nosotros nos vemos ante un estímulo amenazante, que dicho sea de paso, si es amenazante o no, lo define nuestro lóbulo frontal, nuestro sistema cognitivo. Cada persona procesa de forma diferente lo que le resulta amenazante de lo que no le resulta amenazante. Una vez que el cerebro, digamos, interpreta ese estímulo como amenazante, se genera una respuesta donde el sistema nervioso libera el cortisol, que genera una serie de efectos fisiológicos que le permiten al organismo como un todo enfrentar esa exigencia de mayor demanda. Eso es lo que ocurre en términos fisiológicos. Lo primero que nos pasa cuando nos estresamos a nivel de tiempo, lo inmediato, es que se secreta la adrenalina, que es la hormona que nos permite activarnos. La adrenalina nos dice actúa y el cortisol nos dice aguanta, resiste. ¿Sí? Tiene una función, es un aliado del cerebro el cortisol, no es un enemigo. Como decíamos, el estrés es una respuesta adaptativa. Entonces lo que hace el cortisol es organizar al cuerpo, organizar al organismo para que responda de manera eficiente. Por lo tanto, si ustedes se fijan acá, el cortisol lo que hace es que aumenta el azúcar en la sangre para que haya más disponibilidad de azúcar para reaccionar, aumenta la presión sanguínea, pero el problema es que esto a la larga deprime el sistema inmune, puede generar problemas coronarios, puede generar ansiedad, depresiones, problemas de dolores de cabeza, problemas nerviosos y problemas al sistema digestivo. En palabras simples, esto es porque se pone a disposición del sistema que está en estado de alerta todo el azúcar, por ejemplo, para que no nos falte energía, pero eso hace que otros sistemas del cuerpo, como lo son el sistema digestivo, por ejemplo, tengan menos recursos, entonces se ven debilitados. Y cuando esta situación se prolonga en el tiempo, puede producir problemas de obesidad, acumulación de grasa, como ustedes pueden imaginarse, mantener el azúcar elevado en la sangre por mucho tiempo nos puede generar otro tipo de problemas. Se produce un desgaste a nivel muscular, se produce una fatiga y una serie de efectos que vamos a ver a continuación. Entonces, lo que pasa con el estrés prolongado es que nos afecta la memoria y las funciones ejecutivas, y esto es bien importante. Cuando estamos estresados pensamos mal, cuando estamos estresados de forma crónica. Las funciones ejecutivas son las funciones del lóbulo frontal que nos permiten planificar, tomar decisiones, elaborar de forma racional los problemas, tener una conducta adaptativa y adecuada. Y el estrés crónico lo que hace justamente es afectar nuestras funciones ejecutivas. Por lo tanto, digo yo, pensamos mal, y como pensamos mal, nos es mucho más difícil resolver esas situaciones que nos son estresantes. Por eso es tan importante actuar a tiempo, porque entre más tiempo pasa, más desgastado está el sistema y vamos perdiendo esa capacidad de responder. Es un círculo vicioso en el fondo. Entonces, se habla de que el estrés es neurotóxico porque cuando el cortisol queda circulando en el organismo por mucho tiempo y ya no estamos pudiendo manejar la situación, se vuelve tóxico. No podemos tomar decisiones adaptativas y nuestra capacidad de terminar la respuesta fisiológica, es decir, terminar con este bombardeo de hormonas, se hace menos eficiente. En palabras simples, el organismo no se desregula, ya no se sabe regular también, disminuye su capacidad homeostática de autorregularse. Por lo tanto, los efectos nocivos que tiene el estrés
se van perpetuando. Es como un círculo vicioso en el que no hay que tratar de llegar tan adentro. Por eso es importante actuar a tiempo. Y veíamos las disfunciones ejecutivas que tenemos. Entonces, ¿cuáles son los efectos que podemos ver si tenemos estrés crónico y estrés prolongado? A nivel cognitivo, nos perdemos los detalles periféricos, es decir, nos cuesta, la percepción selectiva se ve afectada, entonces nos cuesta ver los detalles de las relaciones, del trabajo, nos cuesta discriminar la información relevante de la irrelevante, por lo mismo nos cuesta tomar decisiones, nos podemos sentir confundidos, tenemos menos claridad, hacemos las cosas peor, entre comillas, de cuando no estamos estresados. Nos ponemos más rígidos mentalmente. Como tenemos tan sobrecargado el sistema, lo que hace el cerebro de forma adaptativa es aferrarse a los patrones rígidos, a lo más estable que tiene. Pero eso nos quita la flexibilidad conductual para poder adaptarnos mejor a las situaciones. Y nuestra atención también se ve afectada, podemos estar más distraídos, lo que nos hace más difícil todavía trabajar. En el comportamiento tenemos efectos que también son importantes. Quizás algunos de ustedes ya lo están viendo porque la pandemia nos ha estresado mucho, ya llevamos desde más de un año con pandemia. Nos ponemos más agresivos, tenemos más reacciones que tienen que ver con el miedo también se puede traducir en agresividad, estamos más ansiosos. Y el estar ansiosos, por ejemplo, nos puede llevar a tener problemas con la alimentación, comer de forma ansiosa, aumento o pérdida del apetito, tiene que ver con la ansiedad. Explosiones emocionales imprecisas tiene que ver con esta sensación de confusión, de no estar pensando bien, de no tener claridad de qué es lo que nos afecta y qué es lo que nos afecta, de cuál es el problema, nos cuesta identificar los problemas. Podemos caer en alcohol o drogas, en abuso de alcohol o drogas, justamente por el tema de la ansiedad, mayor consumo de tabaco, las personas que consumen tabaco, retraimiento social, que también es un mecanismo de defensa si nos sentimos muy vulnerables o nos sentimos muy disminuidos en nuestras capacidades, y consecuencias sociales, laborales, en los casos más crónicos como lo son el abandono del trabajo o de los estudios. En el estado de ánimo, ¿cuáles son los efectos que nos produce el estrés? Ansiedad, agitación, o estar nervioso o nerviosa, desmotivación, es decir, perder las ganas de hacer esas cosas, esas actividades que antes nos motivaban, puede verse disminuida. Y también nuestra capacidad de concentración. Y eso en términos laborales afecta mucho porque nos sentimos menos eficientes, nos sentimos menos capaces y podemos efectivamente realizar nuestro trabajo, cometer errores, ser menos productivos y eso nos va generando un círculo vicioso de problemas también. Nos podemos sentir agobiados, irritables, tener arranques de ira, caer en la depresión, estar constantemente preocupados y sentir que no tenemos suficiente control sobre el entorno. Detalles importantes. Los factores estresores afectan de manera diferente a cada persona. ¿Qué son los factores estresores? Me gusta plantearlo como cambios. Cualquier cambio medianamente importante es un factor estresor. Va a generar la respuesta que veíamos que se llama estrés, que es cuando tenemos un upgrade de nuestra respuesta organísmica. Nos activamos, ¿ya? Entonces, factor estresor, dentro de la lista de escala de eventos estresantes, ustedes pueden encontrar casarse, divorciarse, cambiarse de trabajo, cambiarse de ciudad, tener un ascenso en el trabajo, emprender un nuevo proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos factores estresores evidentemente no nos afectan a todos de igual manera, ¿ya? Entonces, algo muy importante es validar eso que a ti sí te estresa, que puede ser que a la persona de al lado no le estrese, pero a ti sí. Entonces, aquí no hay un estándar, no hay un criterio obligatorio, sino que lo que a ti te estresa, bueno, ese es tu factor estresor y hay que asumirlo y reconocerlo como tal. Y lo estresante que sea ese factor tuyo, personal, va a depender de cómo lo proceses, ¿ya? Y respecto a eso, mira, ahí tenemos un luchador, de lucha libre mexicana,
Dice, puedes relajarte viendo lucha libre. Lo que nos relaja y lo que nos estresa es muy personal. Hay situaciones que son altamente estresantes para algunas personas, para otros pueden ser un momento de recreativo y de relajo. Entonces, los lentes con que tú ves el mundo van a determinar qué es lo que te estresa y lo que no te estresa. Cuando digo los lentes con los que tú ves el mundo, ¿a qué me refiero? Me refiero a tu historia de vida, a tus creencias, a la percepción de autoeficacia y control que tú tienes, es decir, cómo crees tú o cuán capaz te sientes de enfrentar X situación. Si te sientes menos capaz, te vas a estresar más. Si te sientes más en control, más en tu cancha, en tu terreno, más eficaz enfrentando X tipo de situación, va a ser un factor estresor menor. Ejemplos cotidianos. Si una guaguita se pone a llorar y tú no te sientes capaz de contenerla, probablemente ese llanto te va a estresar mucho más que si, ejemplo, eres la mamá de esa guagua y la conoces muy bien y sabes cómo contenerla. Un ejemplo ambiguo en todo caso, porque cuando uno es mamá primeriza, a veces el llanto de la guaguita te puede estresar mucho. Pero si se fijan las creencias que uno tiene, la percepción de control, la historia de vida, influyen en cómo vas a procesar esos estímulos estresores. Y esto es importante porque a diferencia de otras especies animales, las personas tenemos la capacidad de procesar información y esa es la variable crítica con la que vamos a trabajar al final, que es planificar, elaborar y pensar qué podemos hacer con esto que nos está pasando. En la evaluación entonces de los estímulos estresores es muy importante lo que nos ha pasado en la vida, lo que nos ha estresado anteriormente, las situaciones que han sido angustiantes, los recuerdos que tenemos, lo que pudimos enfrentar y lo que no, los paradigmas que tenemos acerca de lo que es grave, lo que es terrible. Eso hace que determinadas situaciones nos resulten más estresantes que otras. Entonces es muy importante, y ya más a mediano plazo, hacer un trabajo de ir analizándote a ti mismo y a ti misma por qué eso te estresa como te estresa. Ejemplo, si no estás pudiendo acompañar a tus hijos al colegio, ¿qué es lo que te estresa de eso? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu proyección? ¿Qué es lo que crees que va a pasar? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Sí? Lo mismo con la incertidumbre económica o laboral. ¿Qué es lo que te estresa de eso? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Has tenido experiencias de vida que tienen que ver con eso, que te puedes estar haciendo asociaciones que quizás te perturben? Bueno, Chile es el país de América donde más ha empeorado la salud mental durante la pandemia COVID y es el segundo a nivel mundial. Esto lamentablemente no es una sorpresa porque en salud mental siempre hemos estado primeros en los rankings de salud mental de preescolares, de problemas de suicidio infanto-juvenil, tasas de depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa es la situación que tenemos ahora y ya ahora le quiero pedir a Yasna que me haga saber los comentarios, las consultas e inquietudes que ustedes han hecho para que ya en la segunda parte nos adentremos en qué es lo que podamos hacer con todo esto, cuáles son las estrategias que podemos desarrollar. Perfecto. Pero mira, te cuento por una parte que ante la pregunta que hicimos si es que había alguna persona con discapacidad auditiva, Isabel Moreno nos está acompañando y nos da las gracias también, nos dice que se ve perfecto el intérprete en lengua de señas, así que por ese lado ahí tenemos una persona que nos está acompañando y también Valentina Tello nos indicaba que ella tenía una hipoacusia bilateral. Ella decía que escucha bien la presentación, no sabe lengua de señas, pero que está viendo también esta presentación. Así que bueno, y Perfecto. ahí otros comentarios. eh, bueno, respecto al sondeo anterior, los factores de estrés, la incertidumbre de no saber cuándo termina la pandemia, una rutina en lo personal, tengo que tener una rutina muy marcada para poder cumplir con trabajo, familia y tiempo personal, nos comenta Pamela Barrientos. Uh -huh. Por otro lado, aquí nos ha llegado desde Silvia Danitza, mi estrés es laboral y estudio. Eso también ahí, compensar estudio y el trabajo, la búsqueda de trabajo también. Y aquí una persona, Belén Toledo, nos comentaba, yo tengo migraña crónica, producto del estrés. Así que
Ahí también Luis Sanguino nos está saludando. Y eso sería por ahora los comentarios que tenemos respecto a lo que va de la presentación. Déjame ver si por ahora ha llegado alguna otra. Mira, Gustavo Gallegos nos dice: hola, mi nombre es Gustavo, a veces me encuentro en situaciones con mucha carga laboral, por lo que me toca trabajar a altas horas de la noche y despertar temprano. A veces el tiempo libre que tengo lo uso en descansar y no logro realizar actividades que me llenan para contrastar esa situación. Por otro lado, Busnara Nicole nos dice: mi estrés es laboral, estudio y familia. No salir hace que esté más, que esto sea mayor. Y por otro lado, Oriana Holguín, mi estrés es la envidia que hay y se produce en el trabajo, la mala vibra, que también eso ocurre. Y Mónica Carrasco nos está comentando desde Santiago, nos escribe: estudio y trabajo, mucha exigencia en mi trabajo y además es docente, duermo poco. Luis Eduardo Reyes nos dice: el agobio laboral, cambios y modificaciones de última hora. Mailing dice: el ego, los egos con las personas, el tema de los egos. Y Valentina Tello, que nos vuelve a comentar, dice: últimamente he tenido explosiones violentas de tipo agresivas por la sobrecarga de estudio y conciliar rutina. Ahí se siente identificada como con ese tipo de reacción. Carolina Ortiz también dice: yo no tengo empleo, esa es mi fuente de estrés. Egresé el 2019 y no he encontrado trabajo. Por otro lado, Carolina Ortiz: muchas entrevistas y cero posibilidades de trabajar, piden mucha experiencia. Y Rodrigo Menanteo dice acá: mi nombre es Rodrigo, cuido a mi hijo ahora de 2 años y mi esposa sale a trabajar presencial. Yo teletrabajo, pero he tenido que organizar mis tiempos para cuidar a mi hijo, estar en reuniones, liderar proyectos y hacer las cosas de la casa. O sea, ser multifuncional en el fondo también ahí los tiene estresados. Y Claudia reconoce varios comportamientos como la pérdida de apetito, incluso con pensamientos de abandonar el trabajo. Esos son comentarios que han llegado, Vero, que más o menos todos tienen que ver con esto que estamos, con esta situación que estamos enfrentando actualmente, de tener que lidiar con el trabajo, la casa, los hijos en algunos casos, la cesantía, así que hay muchos factores que se repiten. Perfecto, yo le agradezco mucho a todas las personas que están contándonos sus experiencias. Les cuento que un factor de alivio del estrés y de contención emocional principalmente es justamente socializar las experiencias. Algo tan simple como contarle a las demás personas lo que nos pasa, vecinos, familia, pareja, redes personales con las que nos contactamos por redes sociales, a través del teléfono. La experiencia de socializar lo que nos pasa es una posibilidad de contención emocional muy, muy potente y que todas las personas tenemos a la mano. Eso por una parte. También, desde el punto de vista de las emociones, lo que comentan respecto al clima laboral, con todo lo que hemos visto, véanlo así. Muchas personas estamos estresadas y cuando uno está estresado se pone más irritable, más agresivo, y con las funciones ejecutivas, como veíamos, disminuidas, y eso hace que también uno en el trabajo se complique porque no está rindiendo bien, porque no tiene suficiente atención, etc. Entonces se produce un círculo vicioso a nivel colectivo, ¿sí? Con estos efectos que se van retroalimentando entre sí, y también a nivel individual. Y eso tiene un lado malo, que es bien evidente, que es un círculo vicioso, pero tiene un lado bueno también, que es el que quiero ver ahora con ustedes. Entonces, vamos a lo nuestro: estrategias para el manejo de estrés. Lo primero que tenemos que hacer acá es súper importante, esto y que quiero que quede muy, muy claro. Las exigencias estresan. Ya estamos en un momento de pandemia, las personas que tenemos hijos pequeños, por ejemplo, o las personas que cuidan a otras personas, tenemos factores de estrés adicionales. Entonces, si vamos a abordar el tema de nuestro estrés, que puede tener que ver con que hemos subido de peso, con que estamos consumiendo más azúcar o las manifestaciones que tengan, no pretendamos abordarlo de manera global, sino que vamos pasito a paso con acciones pequeñas que podamos realizar, que sean factibles. Esto es súper importante al abordar el estrés. Partir por acciones pequeñas. Cambios pequeños van a generar un impacto muy significativo.
Importante entonces también para desarrollar nuestra estrategia de gestión o manejo del estrés. Las redes de apoyo son esenciales, son lo más importante para proteger tu salud mental y para manejar el estrés. Esto está estudiado, comprobado desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de gestión de los recursos. ¿Y qué son las redes de apoyo? Vamos a distinguir 4 redes de apoyo principales. Una son las redes de apoyo emocional, que como le dice la palabra, nos entregan contención y apoyo emocional. Esa red de apoyo puede ser evidentemente tu familia, tus amigos, tus vecinos, pero también las redes sociales o las relaciones virtuales son una red de contención emocional. Incluso personas desconocidas nos pueden contener emocionalmente. Red de apoyo emocional. Red de apoyo que nos entrega información. Esas son las redes que tenemos que nos entregan información que nos permite resolver problemas. Información de subsidios o ayudas que da el gobierno para las personas que podamos estar con problemas económicos, información de qué hacer o a dónde acudir si algún familiar o tú mismo tienes problemas de salud mental, información acerca de cómo utilizar nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las personas y las entidades, las instituciones que te puedan prestar ese tipo de ayuda son las que denominamos redes de apoyo cognitivo o que nos entregan información. También están las redes de apoyo materiales, que tienen que ver con las personas, concretamente las instituciones que te pueden entregar recursos materiales. Dinero, alimentos, vestuario, reparaciones en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos las redes de apoyo instrumental, que también son importantes, que son esas personas o instituciones, vecinos, amigos, parientes, que te ayudan a hacer otras cosas. Ahora estamos en pandemia, no van mucho los niños al colegio, pero es la persona que te ayuda a llevar a tu hijo al colegio, que te acompaña si tienes hora médica, que cuida a tu mamá, o a tu papá o a tu abuelita, son las personas que nos ayudan a hacer otras cosas. Identificar tus redes de apoyo es fundamental. No es lo mismo identificar que tener. Muchas veces tenemos las redes de apoyo, pero no las estamos utilizando como tales. Y utilizar o activar una red de apoyo, que lo estoy diciendo de forma muy fría, tiene que ver con ser parte, es decir, con pedir ayuda, pero también con ayudar, con conectarse con esas personas y lo que necesitan, estar disponible. En la pandemia yo creo que es el recurso que en Chile mejor ha funcionado, las redes de apoyo. Identificar tus conocimientos y tus habilidades. A veces se nos olvida, no a veces, muchas veces cuando estamos estresados se nos olvida lo que sabemos hacer, lo que podemos hacer, cómo podemos hacer dinero con esas habilidades que tenemos, los recursos que tenemos para ayudar a nuestros hijos a entretenerse, a estudiar, todos los recursos que teníamos en el olvido. Hay que pensar desde el 2020 hacia atrás, trata de recordar esa persona que eras y retomar esos recursos. Hay características de la personalidad que te pueden jugar en contra, pero sin duda tienes características de personalidad que te pueden ayudar. Tu sentido del humor, tu capacidad de planificarte y organizarte, tu resiliencia, que es la capacidad de enfrentar la adversidad y salir fortalecido de ella o fortalecida, etc. Y pedir ayuda. Súper importante. Pedir ayuda cuando la necesitamos, pedir ayuda profesional, si estamos con síntomas de problemas de salud mental, pedir ayuda a familiares, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es identificar tus recursos. Y vamos ahora paso a paso con nuestro plan de acción o nuestra estrategia mejor dicho, para enfrentar el estrés. Primero tienes que identificar tus factores estresores. ¿Qué es lo que a ti te resulta estresante? Y este es un trabajo muy personal, como decíamos al principio. ¿Cuáles son los elementos que a ti te estresan? Puse algunos ejemplos. El miedo al contagio en tu lugar de trabajo. Hay gente que tiene más miedo que otras personas a eso, por su situación de salud puntual, por ejemplo, porque tienen enfermedades autoinmunes o porque están en contacto quizás con personas de salud más delicada, etc. La incertidumbre económica puede que te estrese o no, la presión por cumplir con las tareas de tus hijos, los horarios extendidos de trabajo, etc. Identificar entonces cuáles son los factores que a ti te estresan y, muy importante, y nos vamos a tener un poquito acá, identificar en qué dimensiones de tu vida estos factores están impactando. Esto está impactándote a nivel emocional,
Voy a tomar como ejemplo horarios prolongados de trabajo. ¿Te está impactando emocionalmente? ¿Te estás sintiendo cansado, irritable, deprimido? Horarios prolongados de trabajo, lo estoy usando de ejemplo. ¿Te está impactando a nivel físico? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes más débil? ¿Estás con dolores musculares? ¿Te está impactando en el nivel del lenguaje o lo cognitivo? ¿Sientes que te está costando concentrarte, por ejemplo? Y lo más importante que está en el centro, en azul, en tus relaciones personales. Esa sobrecarga de trabajo te está generando problemas familiares, te está generando problemas con las otras personas con las que trabajan. Y así podemos ponderar o ponerles peso específico a estos factores estresores y ver cuáles son esos factores cuáles son los que más te están golpeando, los que están golpeando más áreas de tu vida. ¿Será la sobrecarga horaria? ¿Será el desorden en la casa? ¿Qué es lo que más te está golpeando hoy día? Luego, lo que tenemos que hacer es clasificar nuestras actividades cotidianas para organizar nuestros tiempos. ¿De qué manera? Vamos a ver. Veíamos que cuando estamos estresados y estresadas nos cuesta pensar, como yo dije anteriormente, pensamos mal, tenemos la memoria, la atención afectadas, estamos distraídos, nos cuesta ver los detalles, entonces probablemente, y esto es súper importante, eres menos eficiente contigo mismo ahora que estás estresado y estresada, entonces probablemente te está costando tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos hacer? Esta es la matriz de Covey que separa, tiene el cuadrante de lo urgente y de lo importante. Entonces tenemos, perdón, el eje de lo urgente y el eje de lo importante. Tenemos 4 cuadrantes. En el primer cuadrante nos vamos a encontrar con aquellas actividades tuyas del día a día que son urgentes pero que no son tan importantes. Como les digo, esto es relativo. Por ejemplo, podría ser lavar y doblar la ropa, mantener el orden de la casa. Es importante y urgente para ti. ¿Puedes pedir ayuda con eso? ¿Puedes pedirle ayuda a alguien con eso? Esa es la pregunta. Las cosas que son urgentes, pero no son importantes. Perdón, en este cuadrante van las cosas de la casa. Las cosas que, relativo, pero es una manera de verlo. Urgente pero no importante, doblar la ropa, colgar la ropa, mantener el aseo impecable, todas esas cosas que cuando no había pandemia para nosotros las podíamos hacer mejor, digamos. Hoy día quizás no son tan importantes, o mejor dicho, las podríamos postergar un poquito. Entonces ahí la idea es que tú vayas viendo esas actividades o prioridades cotidianas, en qué cuadrante las pondrías. Lo que no es urgente y no es importante, puedes evaluar si vale la pena o no. Voy a poner un ejemplo, procrastinar en redes sociales no es importante y no es urgente, pero evalúalo tú, porque también puede ser un momento de distracción para ti, descanso. Y evalúalo también desde el punto de vista de cuánto tiempo le estás dedicando a eso. Quizás en ese tiempo podrías hacer otras cosas, etc. Y finalmente, y este es el cuadrante que más nos interesa, lo que no es urgente, pero sí es importante, probablemente no lo estés haciendo. Porque como estamos con estrés laboral, como estamos en pandemia y estamos con sobrecarga de trabajo, conciliación, trabajo y familia, etc., lo que está en el primer cuadrante, lo urgente e importante, se come a todo lo demás. Entonces, probablemente eso que es importante pero no urgente, no lo estés haciendo. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que sentar a planificar esas cosas. ¿Qué cosas? Todas esas cosas que son prioridad, que son importantes para ti, pero que hoy día no las estás haciendo. Ejemplos: alimentarte bien, hacer actividad física, tener tiempo en pareja, tener tiempo de calidad con los hijos. Si no lo planificamos de forma súper estructurada y racional, como si fuera trabajo, no lo vamos a hacer. Tenemos que ponernos alarmas en el celular, tenemos que hacernos una carta Gantt, una organización para que esas cosas pasen, porque si no lo hacemos probablemente no van a pasar. Entonces, paso 4, tenemos que discriminar aquellas cosas en las que podemos influir y aquellas cosas en las que no tenemos control, ¿cierto? Zona de control
creo yo que hay muy pocas cosas en la vida que uno puede controlar al 100%, pero bueno, lo importante aquí es que de la zona naranja, que es tu zona de influencia, trates de llevar esas cosas que te estresan y te preocupan a la zona de influencia. ¿En qué puedes influir tú? Probablemente hay un montón de aspectos de la pandemia que no podemos controlar, pero sí podemos influir en algunos aspectos. Y de esos factores que te estresan, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo, te asignan X cantidad de trabajo. ¿En qué puedes influir tú en eso? ¿Cómo distribuyes las tareas quizás? ¿Cómo te organizas? Si partes por lo más difícil, por lo más fácil, si pides ayuda. Eh, lo importante acá es tratar de llevar a la zona de influencia aquello que puedes controlar, porque la sensación de control nos hace sentir más tranquilos y más seguros. Y aquello que no puedes controlar, es más fácil decirlo que hacerlo, pero soltarlo. Tener claridad mental, razonar y decir, estos elementos están fuera de mi control. No puedo hacer nada. Nada de lo que yo haga los va a afectar. Por lo tanto, el consejo ahí es soltar. Soltar eso, dejarlo ir. Vuelvo a los ejemplos domésticos. El rendimiento de tus hijos en el colegio, el rendimiento final, el estado en que está la casa, las emociones de tus hijos, las puedes influir, pero no las puedes controlar. Por lo tanto, hay ciertos aspectos de eso que tenemos que ir soltando, que tenemos que sacarnos la mochila, aceptar lo que podemos hacer y no sobreexigirnos. Y el paso 5, que es el más importante, es concretar todas estas respuestas que hemos visto en un plan de acción personal, como les decía, bien ejecutivo, bien racional, bien cuadradito. El plan de acción tiene que ser personal y sustentable. ¿Qué significa eso? Que lo que te sirve a ti no le sirve al de al lado y que tiene que ser sostenible en el tiempo. Ejemplo, si estás con sobrepeso y estás estresado o estresado, te agobia el tema, tampoco te puedes proponer hacer, ejercicio todos los días porque probablemente no puedas. Quizás no lo has hecho justamente porque no tienes el tiempo, porque no tienes la energía para hacerlo. Entonces el plan de acción tiene que ser sustentable, tiene que ser algo que vas a efectivamente poder hacer. Y siempre partir de a poquito, siempre, con los cambios que tengan que ver con aspectos de tu desarrollo personal o de tu autocuidado. Entonces el plan de acción se elabora de la siguiente manera. En la primera fila está el propósito, la acción, el plazo que te vas a poner, el resultado y el cómo lo vas a chequear. Vamos columna por columna. Entonces, yo puse varios propósitos. Tú puedes partir con uno y está perfecto. Lo importante del plan de acción es hacerlo, ¿ya? Propósito, mejorar tu descanso nocturno o tener un descanso reparador. ¿Qué vas a hacer para que eso pase? Yo puse ejemplos, tú lo tienes que ver con tus recursos, tus posibilidades, tus prioridades. Acostarte a las 22 horas, pase lo que pase. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Vas a poner la alarma al teléfono? ¿Te vas a obligar a hacerlo? En plazo, día, hora, lugar y personas tienes que ser muy específica y específico. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿A qué hora? ¿En qué momento y por cuánto tiempo? Ahí puse una semana. No te pongas plazos de más de 2 semanas. Estamos en pandemia, estamos estresados. Ponte metas súper cortitas. ¿Por qué? Porque cuando le hagas un check a esa meta, por ejemplo, por una semana acostarte a las 22 horas, créeme que te vas a sentir muy gratificado, muy en control, muy autoeficaz. Yo pude hacerlo, puedo controlar esto, estoy mejorando y con eso ya el círculo vicioso del que estábamos hablando se rompe. ¿Sí? Empieza a haber una variable interviniente que es positiva. Entonces ponte metas que puedas conseguir y que tengan un plazo en el tiempo acotado. Resultado esperado no es obvio. Tienes que escribir qué es lo que tú esperas de esa acción y qué es lo que necesitas que te traiga ese propósito. Porque el descanso nocturno para algunas personas puede tener como resultado esperado estar más concentrado en el trabajo, para otros puede ser tener más energía o ánimo, para otros puede ser tener más energía para jugar con mis hijos, no estar tan mal genio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, define lo que esperas. ¿Por qué? Porque así vas a poder medir o evaluar si lo conseguiste o no lo conseguiste. Les vuelvo a recordar que cuando estamos estresados nos cuesta pensar, entonces esta estructura es muy útil. ¿Y cómo lo vas a chequear? Ahí puse como ejemplo con un calendario emocional. Voy a ir viendo día a día, voy a registrar
mis emociones y voy a ver si me siento irritable, cansada, contenta, tranquila, etc. Las declaraciones, como nos dice el coaching ontológico, son muy importantes, lo que uno declara públicamente. ¿Saben qué? Por una semana me voy a acostar las 22 horas contra viento y marea. Esa declaración, que es una especie de promesa que tú haces en público, te sirve a ti para automotivarte a cumplir con eso que declaraste. ¿Sí? Vayan haciendo sus consultas, sus preguntas para poder hacerlas al cierre del webinar. Este es el paso 5 y es el más importante, es con lápiz y papel, y ya vamos a ver cuándo y cómo se hace porque eso tampoco es trivial. Vamos a hacer un ejercicio cortito ahora de atención plena, para lo cual les voy a pedir que se pongan cómodos y cómodas. Esto nos va a tomar 2 minutitos y vamos a ver sus resultados. Lo vamos a usar como ejemplo de lo que yo estaba diciendo acerca de que pequeños cambios, muy, muy pequeños, 2 minutitos no es nada, generan un efecto positivo y pueden generar un cambio significativo. Entonces, les voy a pedir que se pongan cómodos y cómodas. Eso significa que si quieren se saquen los zapatos, se saquen lo que tengan en el cuerpo, el computador, las sillas, si están chuecos, acostados, parados. Busquen una posición de comodidad. Si están con más personas en la casa, les pueden avisar que van a hacer un ejercicio y para que se incorporen al webinar o para que los dejen ahí, avisen 5 minutitos que no los molesta. Vamos a demorarnos 2 nomás, pero digan 5 para que no los interrumpan ni las interrumpan entre ellos. Lo que vamos a hacer entonces es que nos vamos a sentar erguidos, es decir, que tu cabecita, tu cuello y tu columna estén en línea, evitando desalinearnos, los hombros a la misma altura, eso es. Y vas a llevar tus manitos a el abdomen, a la guatita. Te invito a que si estás con ropa apretada, como estás probablemente en tu casa solo, sola, suéltate la ropa, deja que el abdomen, que el estómago descanse y esté libre, que no esté apretado, ¿ya? Eso. Tócate la guatita con todo cariño, nos enseñaron a que no hay que tener guatita, pero durante estos 5 minutos, entre más guatita tengas, mejor. Y desde esa posición vas a cerrar los ojos y vamos a hacer este ejercicio. Lo único que tienes que hacer es seguir las indicaciones. Cierra los ojos con tu columna derechita, manito sobre el abdomen. Y vas a llevar tu atención a la sensación que tienes en el abdomen al inhalar. La respiración es una función vegetativa, es decir, no tenemos que hacer nada para respirar, el cuerpo respira solito. Por lo tanto, tu única tarea en los segundos siguientes va a ser percibir el movimiento de tu abdomen al inhalar y al exhalar. Si tu atención se va hacia sonidos, pensamientos, no es un problema, simplemente vuelve a sentir el movimiento de tu abdomen al inhalar y exhalar, con la atención plena en las sensaciones de tu cuerpo, sin juzgarlas. Aquello que estás sintiendo está perfecto, está bien, estás haciendo muy bien el trabajo de centrar tu atención en el momento presente. Y despacito vamos a ir abriendo los ojos.
Puedes seguir percibiendo el movimiento del abdomen si quieres. Sacudimos las manitos, frotamos las manitos lentamente. Te puedes desperezar, estirar donde estés. Y nos vamos a lavar la carita de forma simbólica, desde el centro hacia afuera. Inhalando y exhalando. Eso. Y volvemos a lo nuestro. La percepción del tiempo cuando estamos acelerados o agitados es muy particular, porque el tiempo pasa igual de la misma manera en que ha pasado siempre, pero tenemos la sensación de que siempre estamos en falta, siempre nos falta tiempo y que tenemos que hacer las cosas más rápido porque así vamos a llegar antes a un lugar imaginario. La atención plena o mindfulness, que tengo entendido que van a tener un webinar aquí también en los próximos días que va a profundizar en ese tema, nos permite centrar la atención en el momento presente. Y eso ya en sí nos entrega cierta calma, que nos va a permitir pensar con más claridad. Entonces, pueden ir comentando en el chat, me interesa mucho que vayan comentando todas sus inquietudes, sus dudas, si pudieron realizar el ejercicio, si les está siendo muy difícil quizás centrarse o quizás no. Vamos a repasar los puntos de nuestra estrategia para el manejo de estrés. Lo primero entonces es que identifiquemos los factores que nos están estresando. Puedes hacer una lista muy larga. Después discriminamos qué es la prioridad, qué no es tan prioritario, qué cosas son secundarias. Pero todos aquellos elementos que te están estresando. Para hacer este ejercicio, y por eso hicimos el ejercicio anterior, no es algo que uno pueda sentarse con papel y lápiz apurado y decir, ya, ¿cuáles son mis factores estresores? Necesitas darte un tiempo. Necesitas fumar tu cigarro, salir a caminar, darte un tiempo fuera, si no tienes lugar, porque hay personas a tu alrededor en el trabajo, en la casa, meterte al baño, darte un momento tranquilo para escucharte y decir qué es lo que a ti te está estresando, sin ningún tipo de juicio. Lo que a ti te estresa, ese es el factor estresor, que puede ser cualquier cosa. Te puede estresar estar solo o estar con mucha gente. Es muy personal. Paso 2, identifica esos factores estresores, cómo te golpean o impactan emocionalmente, en tus relaciones, en tu cuerpo y en lo cognitivo, en lo mental. Y aquellos estresores del punto 1 que te impacten en más aspectos de tu vida son los que tienen señal de alerta, los que quizás podrías atender primero. ¿Ya? Paso 3, clasificar tus actividades cotidianas y prioridades para organizar tus tiempos. La matriz de Covey que hicimos, que tenía lo que es importante, lo que no es importante, lo que es urgente y lo que no es urgente. Entonces vas distribuyendo tus actividades o prioridades o factores estresores en estos cuadrantes para ir dejando de forma natural en el cuadrante de lo que es importante pero no es urgente, esos elementos que ya en los pasos anteriores identificaste y sobre esos elementos vas a planificar tu plan de acción, que es el paso 5. El paso 4 es de influir, identificar aquello que puedes influir y aquello en lo que no. Como les decía, en la mayoría de las cosas nosotros sí podemos influir, hasta en los aspectos más fuera de nuestro control podemos, por ejemplo, escoger la actitud que vamos a tener frente a eso. ¿Sí? De alguna manera sí podemos escoger, no nuestras emociones, porque son automáticas, pero sí nuestros comportamientos o nuestras disposiciones a las cosas las podemos elegir. Entonces, dentro de todo esto que está pasando, el punto 4 tiene más bien que ver con que eso que está fuera de tu control, suéltalo. No va en este análisis. No le des más vuelta. Por lo menos no cuando estés dedicado a hacer esta estrategia. Ahí eso queda fuera, queda para más ratito. La estrategia se tiene que centrar en lo que tú puedes tomar hoy día y hacerte cargo, que tiene que ser chiquitito, sustentable y a corto plazo.
y concretarlo en un plan de acción escrito con lápiz y papel o en el computador si quieres. Eso es lo más importante para que este webinar y para que todo lo que hemos conversado y lo que a ti te está pasando y le está pasando a mucha gente, rompamos el círculo vicioso por un ladito. Velo así y te lo digo yo con mucha responsabilidad de lo que te estoy diciendo. Si el estrés o los problemas de estrés o de salud mental son el Titanic, son un barco muy grande, si tú rompes un poquito de la coraza del barco, créeme que vas a empezar a modificar ese sistema y vas a poder intervenir eso que se ve tan grande, tan agobiante. Tienes que partir por algo chiquitito y ser constante, algo que sea significativo para ti y poner en valor tus necesidades. Aquí hay una imagen de una familia. Todo lo que yo hablé se puede abordar también desde el punto de vista familiar. Redes de apoyo de la familia, factores estresores de la familia, prioridades de la familia. También podemos elaborar estrategias para el manejo del estrés familiares. Y ahí la variable que hay que incorporar es la comunicación y el diálogo con todos los miembros de la familia. Esto se puede conversar hasta con niños muy chiquititos. Preguntarles qué es lo que a ellos les estresa de lo que están haciendo en la casa, saber cómo se sienten. Cuando se portan mal los niños, por ejemplo, los más pequeñitos, la manera que tienen de expresar sus emociones es muchas veces a través del comportamiento. Entonces, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te portas así? ¿Qué es lo que te está pasando? Y no asumir que lo hacen porque quieren molestarnos o hacernos la vida imposible. Incluir a todos los miembros de la familia si es que quieres hacer una estrategia familiar, conversarlo, validar lo que a los demás los estresa y las estresa. Quizás para ti no hubiese sido estresante su situación, pero para él o para ella sí. Eso es importante. Y con esto ya quiero cerrar la parte expositiva del webinar. Tienes que planificar tu momento para planificar. El 20-80 es el principio de Pareto, que se usa en el mundo organizacional mucho, que dice que el 20% de tus acciones son las responsables del 80% de tus resultados. El ejemplo clásico son las reuniones o el espacio que se da a cada persona individualmente para organizar su semana los lunes en la mañana, o el to-do list, la lista de cosas por hacer que puedes hacer todos los días en la mañana. Un día bien organizado, una lista bien pensada, bien organizada, significa un día mucho más productivo. Entonces, tu 20 acá es el momento en que tú vas a planificar tu estrategia. Y eso, como estamos con poco tiempo y sobrecargados, tienes que pensar en ese momento. ¿Cuándo lo vas a poder hacer? Quizás ahora cuando se acabe el webinar no, porque tienes cosas que hacer. Quizás sí. Pero escoge un momento donde puedas darte ese tiempo para hacerlo tranquila o tranquilo. Y ahí tomas papel y lápiz y planificas tu estrategia. Te comprometes, le pones fecha, etc. Quiero pasar a la ronda de preguntas y mientras se animan ahí a comentar en el chat, contarles de Corpo Creativa. Como les decía, nosotros nos dedicamos al bienestar de las personas, al autocuidado, a la salud mental, a la gestión de emociones desde hace muchos años. Trabajamos haciendo charlas, viajando cuando se podía estar de forma presencial. Es un tema que como equipo nos interesa mucho. Así que los invitamos y las invitamos a todas a buscarnos en las redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook, nuestra página web es corpocreativa.com, nuestro correo contacto es contacto@corpocreativa.com si tienen preguntas, de todo lo que podamos ayudar de estos temas y desde este mismo webinar estamos siempre a disposición y subimos contenido en la medida que vamos pudiendo, también para compartirlo en las redes sociales con todo el mundo. Te quiero pedir, Yasna, que me comentes si hay preguntas, comentarios. Voy a ver cómo estamos en el tiempo. Sí, tenemos tiempo para preguntas. Sí, vamos a leer aquí algunas preguntas y también comentarios. Bueno, aquí Silvia Danitza decía, el estrés me ha hecho comer mucho, me pongo ansiosa y voy por los chocolates. Por otro lado, también tenemos a Santiago Fierro, que dice, yo hace 2 años que no trabajo, pero algo que ayudó a soportar dobles jornadas
era separar el trabajo de la familia y los amigos, o sea, no mezclar las cosas. Por otro lado, Antonio Farías dice, hola, he estado en tal situación de estrés que cuando trataba de trabajar mi mente se ponía en blanco. De ese periodo me quedé con el sueño de 5 horas o menos y me he acostumbrado a crear una rutina que permita estar activo y sano a la vez. Ahora identifico mis factores de ansiedad y trato de corregir el rumbo. La ayuda de mi hermana y amigos fue vital para salir de esa fase. Lo que mencionabas tú, Verónica, el tema de la red de apoyo, muy importante. Y por otro lado, bueno, ahí agradecen también muchas personas el ejercicio, les sirvió mucho, los relajó, algunos hasta bostezaron. Y aquí también Alfredo dice, durante el ejercicio me dieron varios tics nerviosos y también temblaba demasiado, al punto de que perdí el equilibrio. Después también tenemos una pregunta por acá. Estos planes de acción que se basan en pequeñas metas a cumplir e identificar ciertos estresores pueden implementarse en un contexto laboral. Es decir, si soy psicóloga organizacional y surge la necesidad de implementar estas estrategias, ¿es factible? Pregunta Constanza. Totalmente, Constanza. De hecho, como les decía, el Cuerpo Creativa, no les dije en realidad, nosotros trabajamos en el mundo organizacional más que en el mundo de las personas naturales, digamos. Y efectivamente esta estructura de los planes de acción se usa con diferentes fines y justamente lo puedes usar para abordar distintas problemáticas y el tema de la gestión y el manejo del estrés de todas maneras. Si lo socializas, además, se fortalece la motivación de las personas porque está todo el equipo enfocado en gestionar mejor el estrés. Entonces se retroalimenta el sistema en el sentido positivo. Se puede usar de todas maneras y es bien recomendable hacerlo. Perfecto. Por otro lado, Claudia Rojas dice, muchas gracias, siempre quiero abarcar mucho, me doy cuenta que es un grosso error, ahora metas chiquititas y solo lo que yo puedo abarcar, nada más, un abrazo. Eh, Camila por acá dice, desde hace años he tenido estrés, depresión y ansiedad, llegué a un punto de colapso y ahora necesito medicamentos para mantenerme estable emocionalmente. Si bien he ido mejorando y reduciendo la medicación, he recibido muchas críticas por tomar medicación, ya que la gente no entiende que somos seres químicos y que lo que nos provoca el malestar es precisamente los químicos que nuestro cuerpo secreta en respuesta al cambio. Ya, Em, dime ¿Qué nomás ya. más? Bueno, ¿Cómo lo... respecto de los fármacos, estamos en una situación excepcional. Es un tema complejo, pero a ver, ¿qué puedo decir al respecto? El consumo de fármacos ha aumentado mucho en tiempos de pandemia. Lo importante es la supervisión médica, porque los psicofármacos, bueno, en realidad los fármacos en general necesitan supervisión, pero los psicofármacos, las personas muchas veces creen que entienden cómo funcionan, pero no es así. Entonces la supervisión profesional de un psiquiatra es muy importante porque te va a ayudar a utilizar esos fármacos de forma adecuada y poder ir aumentando, disminuyendo o suprimiendo las dosis de forma correcta y que no tenga efectos colaterales para tu salud. Eso es lo que les podría decir en ese sentido. Y el estigma, hay estigmas sociales de muchas maneras y creo yo que es importante confiarle en nuestros aspectos más vulnerables o sensibles a las personas de nuestra confianza, no exponerse en ese sentido. Perfecto. Gabriel Poblete también dice acá, ¿cómo lograr esto con personas que son muy autoexigentes y perfeccionistas? ¿Cómo lograr aplicar esta estrategia? Eh, Me gustaría saber en qué sentido lo preguntas, porque probablemente estas personas, o sea, si son autoexigentes, harían el trabajo bien, de hacer los 5 pasos y establecer un plan de acción y tendrían en el fondo que ponerse metas chiquititas. Ahora no me queda claro en tu pregunta si el autoexigente lo preguntas como por ti o por terceras personas. Si se trata de terceras personas, más complejo cambiar a los demás. Pero si se trata de uno mismo, ahí el consejo sería partir de a poco, como decía en un comentario anterior a alguien, ponerse metas cortas y metas chicas. ¿Qué es lo que pasa cuando somos muy exigentes? Nos frustramos mucho, porque no conseguimos la meta que nos habíamos puesto, y al no conseguirla nos frustra, nos sentimos incapaces, insuficientes, y el círculo vicioso vuelve a comenzar. Por otro lado, Amelia Belén pregunta, hola, ¿has utilizado alguna vez la planificación de los 5 pasos con docentes? Trabajo
convivencia, no sé si dice convivencia escolar, y los docentes ya están en burnout. Sí. Bueno, el tema de los docentes, al igual que los trabajadores de salud, es bien sensible. El burnout, como decíamos al principio, que significa quemado por el trabajo en español, se da mucho en esos rubros. Es complicado, porque las exigencias que tienen no van a bajar, pero como dice la persona que escribió, no recuerdo su nombre. Te digo enseguida que estaba viendo otro, Amelia. Amelia sí se puede aplicar con docentes y de hecho es muy positivo en varios sentidos. Da para largo la conversación, pero de partida que haya de parte de la institución o de algunas personas interés por ayudarle a los docentes a gestionar el estrés, ya es una súper buena señal y es bien recibida. Y tener una estrategia estructurada es muy importante porque, como decía anteriormente, se potencian las acciones individuales. Esto tiene que ser estructurado, tiene que ser controlado, tiene que darse la importancia. Y así es más eficiente, funciona mejor y se produce una sinergia. Y vuelvo a insistir, pequeños cambios, porque en el mundo de los docentes no es que uno va a poder cambiar su realidad, la doble carga de trabajo, etcétera. Pero sí puedes hacer cambios chicos que resulten muy significativos para ellos y por lo tanto para los niños también. Por acá también hay otros comentarios, bueno, de agradecimientos, que es muy útil el ejercicio. Y una pregunta dice, me sirvió mucho el ejercicio, me sentí muy relajado. Y por otro lado, algún tip para concentración. La concentración, bueno, tip para la concentración, el tema del sueño y la memoria son, a ver, el sueño, dormir bien, tener un sueño reparador influye mucho en nuestras redes atencionales, nuestra capacidad de consolidar la memoria y la atención. Entonces, quizás ese sería el tip que te podría dar, ocuparte de tu sueño. No solamente de dormir la cantidad de horas que necesitas, sino de tener un sueño reparador. Ver si efectivamente estás pudiendo descansar en esas horas que duermes. Eso yo creo que sería lo más concreto y lo más potente que te podría recomendar en ese sentido. Perfecto. Bueno, por acá también, eh, déjame ver, no sé si sería estrés, que me esté olvidando demasiado las cosas, incluso más de lo normal, al igual que las conductas impulsivas. Comer demasiado también, o incluso no comer en todo el día, al punto de ir al refrigerador, mirar y no tener apetito de nada. Alfredo Sarabia ahí comenta que le ha ocurrido ese tipo de situaciones también. Carolina dice, he estado muy enojada, todo me molesta, lo único que quiero es estar bien. Por otro Bueno, lado, dime nomás, ya, déjame, voy escuchando. em, una pregunta acá de Camila Mendoza. ¿Cree que se puede vincular las planificaciones de profe con la planificación de estrategias? No entiendo Sí, mucho su... si yo entiendo bien, es la planificación que hacen los profesores de sus clases con la planificación de estrategias de manejo del estrés. Sí, se puede hacer de todas maneras. Ahora, en las comunidades educativas es súper importante esta variable, la variable individual y la variable colectiva. En las comunidades educativas y en general es muy importante abordar el tema de forma colectiva. La red de apoyo ahí es la comunidad en sí misma, los docentes, los apoderados, todas las personas que forman parte de la comunidad. Entonces, ahí es importante ahí escuchar a los docentes cuáles son sus factores de mayor estrés. Quizás no son lo que los directivos o lo que los apoderados piensan. Lo mismo ocurre para los niños. ¿Cuáles son los factores de estrés de los docentes? ¿En qué forma los están impactando? Emocionalmente, cognitivamente, cuál está siendo el impacto que tienen en sus relaciones familiares. Y con esos primeros pasos bien hechos, escuchando a los docentes, poniéndole atención a su relato, a su narrativa, sin duda que se puede combinar su planificación docente con estrategias para el manejo de estrés, de todas maneras, y cualquier cambio chiquitito va a tener un impacto grande. Perfecto. Pamela Barrientos pregunta, ¿y si alguien tiene insomnio, cómo recuperar esto, cómo tener un sueño reparador, cómo recuperar estas horas de insomnio? Bueno, hay varias maneras en que uno puede intervenir el insomnio. En muchos casos, en el contexto de pandemia, tiene que ver con las preocupaciones que tenemos. Entonces,
Lo que yo voy a observar, si tú haces ejercicios de meditación, de mindfulness, previo a dormir, podría ayudarte a conciliar mejor el sueño. Y hay un tema que se llama higiene del sueño, que como estamos con poquito tiempo lo puedes googlear. Higiene del sueño, que son las pautas que tú deberías tener para poder tener un buen dormir y un buen descanso. Son bien sencillas, no son complejas y funcionan, que tienen que ver con los ritmos circadianos, con la exposición a la luz, con mantener horarios recurrentes en los que te acuestas, por ejemplo, apagar pantallas, etcétera. El tema del sueño es súper, súper, súper importante para la salud mental, así que las personas que están con problemas ahí, yo les sugiero que prendan la alarma al tiro, no que esperen a que el problema escale. Tienen que resolver eso lo antes posible. Por otro lado, Oriana dice, ¿cómo poder superar una etapa de estrés si reprimo mucho mis sentimientos? ¿Cómo hay algún tips para liberar esas emociones? Ya, hay diferentes maneras de canalizar nuestras emociones. Hay maneras adaptativas y desadaptativas. Voy a poner ejemplos caricaturescos. O sea, gritar, pegar es desadaptativo. ¿Por qué? Porque nos va a generar de vuelta más problemas que la descarga emocional. Pero maneras adaptativas de liberar las emociones también son muy personales. Algunas tienen que ver con las conversaciones, con abrirte a hablar de estos temas con personas de tu confianza, que no necesariamente son las personas de tu círculo familiar, quizás. Eh, Conversar es importante. Hay actividades que no son verbales, sino que pueden ser manualidades, caminatas, actividades deportivas que te pueden servir para canalizar esas emociones. Eso es muy importante. Hay un montón de actividades físicas o deportivas o incluso salir a caminar que te pueden generar una descarga emocional. Te pueden liberar de la rabia, de la pena, etcétera. ¿Qué más puedes hacer para tener esa descarga emocional? Bueno, en este momento así, abuelo de pájaro, se me ocurre eso, pero claramente la represión de emociones te puede pasar la cuenta, te puede pasar la cuenta. Sí, eso. Lo voy a dar vuelta de los minutitos que quedan a ver si se me ocurre algo más que decirte. Pero ya por lo menos estás identificando que eso es un tema en ti. Y eso es súper bueno y es importante. Ya sabes que es un pendiente que tienes. Encontrar la manera de tener una descarga emocional. Ya lo tienes identificado y ese es el primer paso. Y acá, bueno, para ir cerrando también, una última pregunta. ¿Cómo se puede llevar alguna actividad a un grupo de trabajo, ya que nuestra jefatura solo se preocupa de cumplir fechas y veo que mis colegas y todos estamos estresados entre casa, niños, trabajo? Quisiera plantearlo, unos minutitos de nuestro tiempo. Pregunta ahí algún tips, Yarela Aguilar. Ya. Mira, Yarela, el tema, se me ocurren a mí ideas mientras escucho sus preguntas. Las pausas laborales siempre han sido importantes y en pandemia aún más, por razones evidentes, con toda la sobrecarga que estamos y el estrés, y porque para las personas que trabajan telemáticamente, el sedentarismo ya se disparó, se nos fue a las nubes, ni siquiera nos paramos para tener que ir a una reunión. Entonces, una pausa, nosotros ahora hicimos un ejercicio de 2 minutos, una pausa de 5 minutos significa muchos minutos de eficiencia, de concentración, de buenas relaciones, de cuidado corporal para los trabajadores. Entonces creo yo que si se lo plantean así a la jefatura, no hay manera en que les diga que no. Importante quizás coordinarse de forma colectiva, hacer una propuesta que represente los intereses de la mayoría y que sea cortita, con hacer una pausa en la mañana y una pausa en la tarde de 10 minutos, créeme que el impacto se va a notar. Entonces, de nuevo, plan de acción. Una semana, ejemplo, una semana, 10 minutitos en la mañana, 10 minutitos en la tarde, que se ejecute el plan de acción, que lo hagan un grupo de personas, que pueden ser 3, 20, no sé, y ya con eso pueden tener una conversación en otro nivel también con la jefatura, porque le pueden decir, mira, lo hicimos y pasó esto, nos gustó, está funcionando, se cumplen los horarios. Eso te podría comentar. Gracias, Vero. Y bueno, aquí una última que me parece interesante y bueno, sobre todo por lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Algún consejo para los del área de salud? Ya, el área de salud. Mira, en Corpo Creativa hemos trabajado últimamente con las personas del área de la salud y es bien complejo lo que viven, bien particular. Eh, Están muy expuestos al burnout, muchas personas están teniendo problemas de estrés postraumático, de salud mental, de crisis de pánico y siguen trabajando igual, tienen un compromiso muy fuerte, por lo que he visto yo, no solo con la ciudadanía, sino que con sus equipos
porque como están adentro de ese bote que está tan difícil, no quieren dejar a los demás solos. ¿Qué consejo? Bueno, este consejo te puedo dar. En las intervenciones que nosotros hemos hecho, hicimos justamente lo que le aconsejaba a la persona que preguntó anteriormente acerca de cómo hacer actividades en el trabajo. En los programas que hemos hecho, si tú haces una pausa cortita de mindfulness o alguna pausa de conciencia corporal, en los trabajadores de la salud funciona muy bien. Lo que hemos visto nosotros es que como están tan cansados, cuando cuando hacen esas pausas antes del descanso, antes de dormir, lo que conseguían era un sueño reparador. Eso es lo que he visto yo que ha funcionado y para los temas más profundos y más a mediano plazo, de problemas de salud mental, bueno, también levantar la información, eso hemos visto que hay que levantar esa necesidad a la jefatura, que muchas veces también está estresada y por eso no atina, digamos, a solucionar, para gestionar estas instancias que no son costosas, no requieren mucho tiempo ni muchos recursos, no requieren ni siquiera un espacio físico, por ejemplo, el ejercicio que hicimos ahora. Entonces, gestionar esas pausas cortitas, yo creo que el impacto es muy, muy grande y positivo. Gracias, Vero. Vamos a ir ya cerrando. Bueno, siguen llegando comentarios de agradecimientos por el ejercicio, por todos los tips entregados. Muchos ahí ya están diciendo voy a comprar mi cuadernito para ir anotando e ir identificando también estos factores de estrés. Así que nada, bueno, solamente nos queda agradecer su participación, su presencia y un favor, cuando cierre la plataforma va a aparecer una encuesta de satisfacción que para nosotros es muy importante que ustedes puedan completarla. Eh, es una encuesta breve, no les va a tomar más de 5 minutos para que nos entreguen su retroalimentación de este webinar realizado hoy día por Verónica, que agradecemos también su excelente presentación, el tiempo que ha dado para esta ronda de preguntas en estos tiempos difíciles donde nos hemos visto sobrepasados entre el trabajo, estar en casa, el encierro y muchos otros factores también a nivel personal que nos van afectando día a día. Otra cosa importante que los dejamos ahí también en el chat es la invitación para el webinar que continúa en este ciclo de webinars, es la actividad que va a liderar Enzo Ñeco. Él va a estar hablando de yoga y mindfulness, fortaleciendo mente, cuerpo y espíritu. Así que también los dejamos ya invitados para el jueves 6 de mayo a las 19 horas para continuar con este ciclo de webinars. Así que, nada, bueno, sin más que decir, no quitarle más tiempo, agradecerle, muchas gracias y estén muy bien, a seguir cuidándose en estos difíciles tiempos. Que estén muy bien también, Claudio, gracias por la traducción. Gracias a todos, gracias Yasna y espero que les haya servido el webinar. Nos pueden contactar en redes sociales también y poner en práctica lo que conversamos es lo más importante. Buenas noches. Y gracias, Verónica, buenas noches a todos, que estén muy bien.